Vamos a hablar sobre los glucocorticoides. La corteza suprarrenal sintetiza diferentes hormonas esteroideas. Dentro de esas tenemos glucocorticoides, mineralocorticoides y las hormonas gonadales. En la zona fasciculada se sintetizan los glucocorticoides. Dentro de estas tenemos el cortisol y la corticosterona. En la zona glomerulosa tenemos los mineralocorticoides, la aldosterona y la desoxicorticosterona. Y en la zona reticular se sintetizan hormonas gonadales. Tenemos la androstenediona y la testosterona. Acá podemos ubicar la zona glomerulosa, que es la parte más externa cerca de la cápsula. Aquí es donde se sintetiza hormonas como la aldosterona. La parte que nos interesa es la del centro, las zonas fasciculadas donde se sintetiza el cortisol y otras hormonas esteroideas que vamos a ver a continuación. Acá podemos ver histológicamente la zona fasciculada, el cual es un área más amplio de la parte de la corteza suprarrenal. Los glucocorticoides tienen receptores glucocorticoides tipo 2 expresado en casi todas las células del cuerpo. En cambio, los mineralocorticoides solo se está expresado en células epiteliales renales, en colon, en las glándulas salivales, en la zona no epitelial del cerebro y el corazón. Dentro de las acciones fisiológicas y farmacológicas de las hormonas corticales, si no tuviéramos las hormonas corticales, produciría disminución de glucógeno hepático y muscular, disminuye la glicemia, disminuye la cantidad de nitrógeno no proteico en orina, aumentaría la eliminación de sodio en orina, disminuiría el volumen plasmático, disminuye la contractilidad cardíaca y disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, disminuye la concentración de sodio y aumenta la concentración de potasio en plasma y pierde la capacidad de concentrar o diluir la orina. La administración de corticoides sería para reemplazar las funciones normales fisiológicas del cuerpo, pero si se da a dosis excesivas también produce efectos adversos. Dentro de estas está el aumento del volumen plasmático, que se traduce en retención de sodio y también por pérdida de potasio, aumenta la presión arterial, aumenta el glucógeno hepático y muscular, aumenta la glicemia, disminuye la masa de la conjuntiva y muscular, aumenta la cantidad de nitrógeno no proteico en orina y la parte buena que estamos buscando es que inhibe las respuestas inflamatorias. Dentro de los glucocorticoides tenemos el cortisol. Tiene función como almacenar el glucógeno y tiene efecto antiinflamatorio. Tiene más efecto glucocorticoides el cortisol que mineralocorticoide. Y dentro de estas, la aldosterona es más mineralocorticoide y su función sería retener sodio y agua. Y tenemos la cortisona y corticosterona que tiene acción intermedia, tanto glucocorticoide como mineralocorticoide. Los análogos sintéticos del cortisol son más seguros, tienen más acción glucocorticoidea, pero inhibe la función de hipotálamo-hipófisis y disminuye la función suprarrenal endógena. Acá podemos ver la parte de hipotálamo, hipófisis, entonces en cantidades excesivas y por consumo de más tiempo puede llegar a inhibirlos. La acción metabólica de los glucocorticoides es que estimula la canalización del metabolismo intermedio para asegurarnos una concentración glucosa de plasma adecuada y almacenamiento de glucógeno en hígado y en músculo. Moviliza los aminoácidos en las proteínas de los tejidos, son desaminados y se transforma en glucosa en el hígado por medio de la gluconeogénesis. Además, estimula la síntesis de glucógeno a partir de la glucosa.
disminuye la penetración de la glucosa en los tejidos, como en la piel, músculos, tejido conjuntivo y grasa. En el tejido graso, los glucocorticoides estimulan mucho el apetito e ingesta calórica, interfieren en la penetración de glucosa en las células, estimula la secreción de insulina y estimula la acción de otros agentes lipolíticos. Por ende, la persona tiende a engrosarse bastante, tiende a engordar. Lo malo de este engorde es que los glucocorticoides redistribuyen la grasa promoviendo su depósito en la mitad superior del cuerpo y reduciendo en su inferior. La dosis grande de glucocorticoides aumenta el acúmulo de triglicéridos plasmáticos, más en los pacientes que tienden a tener diabetes. Y se reduce la transferencia también de lípidos desde el plasma hacia los tejidos. Entonces la persona va a estar muy gruesa de la cintura para arriba. Y también hay desgaste que ahorita lo vamos a ver en los miembros superiores e inferiores a nivel muscular. Entonces todo el peso se va a concentrar en las piernitas estas chiquititas y delgaditas. La ventaja es que tiene una poderosa acción antiinflamatorio. Inhibe las manifestaciones inmediatas de la inflamación, el rubor, el dolor, tumor. En este caso son las manifestaciones agudas de la inflamación, pero también inhibe las manifestaciones tardías, cicatrización y proliferación celular. En caso de asma, las manifestaciones que se van a inhibir son más las de nivel tardío. Siguiendo la parte de la inflamación, se inhibe la dilatación vascular, disminuye la transudación líquida y la formación de edema, disminuye el exudado celular, disminuye el depósito de fibrina alrededor del área inflamada. También me va a bloquear el acceso de leucocitos al foco inflamatorio, interfiere en las funciones de fibroblastos y células endoteliales, suprime la producción o disminuye el efecto de diferentes mediadores químicos de la inflamación, facilita la transcripción de genes que codifican las proteínas antiinflamatorias y bloquea la síntesis de la mayoría de los genes proinflamatorios y codifican diferentes citoquinas, quimioquinas y moléculas de adhesión celular. Todo eso va a estar bloqueado. Inhibe la entrada de neutrófilos al foco inflamatorio. Me bloquea la expresión de las moléculas de adhesión celular que fija los leucocitos al endotelio inflamado. Entonces inhibe el atrapamiento de neutrófilos en el área inflamada. Entonces también me va a bloquear las funciones. Antagoniza también la diferenciación de macrófagos e inhibe sus funciones. Inhibe la producción de monocitos en la médula ósea. Inhibe la expresión de antígenos de histocompatibilidad clase 2 y bloquea la síntesis de aumento de citoquinas inflamatorias, todas las interleuquinas que habíamos visto en asma, interleuquina 6, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, todos estos son citoquinas inflamatorias que me atraen más células y provocan más citotoxicidad. Disminuye la producción de eicosanoides inflamatorios y inhibe la expresión de óxido nítrico sintasa. Entonces, continuando con la parte inflamatoria, me va a bloquear la producción de los monocitos, va a producir apoptosis de casi todos los linfocitos, entonces produce linfopenias y inmunosuprime mucho al paciente. Bloquea las entradas de neutrófilo, entonces no se acumula, recuerden. Y la cantidad de eosinófilos y basófilos también disminuye la cantidad. En caso de asma, la disminución de eosinófilos y basófilos sí nos ayudaría mucho a paliar los síntomas ya a nivel crónico. Macrófagos, células inmunitarias.
Recuerden que los macrófagos, linfocitos y todas estas células inmunitarias nos ayudan a defender el cuerpo de todos los agentes patógenos. Entonces, cuando se inmunosuprime, trae muchas consecuencias y obviamente los oportunistas atacarían y el paciente tiende a enfermarse más. En cuanto a la disminución de la cantidad de eosinófilos y basófilos, disminuye las células de reacción alérgica, ¿verdad? Los eosinófilos, los mastocitos, entonces nos serviría bastante. Inhibe la liberación de histaminas y leucotrienos C4 de los basófilos. Inhibe la granulación de los mastocitos. Produce también, desgraciadamente, ¿verdad?, linfopenia, entonces me va a disminuir todas las poblaciones linfocitarias. Son destruidos mediante apoptosis, que es el suicidio celular. Los linfocitos T son los afectados. Los linfocitos B sí son un poquitito más resistentes, pero igual. Se va a inhibir la proliferación si se administra antes de que se activen. Los esteroides también suprimen la proliferación y la función de los fibroblastos. Me va a afectar principalmente la síntesis de colágeno. Entonces, por lo tanto, inhibe la cicatrización. No se recomienda cuando está fresquita de la herida. Entonces, si le aplicamos esteroides, me va a impedir la cicatrización y por eso se recomienda que no se utilice. Además de heridas frescas, no se utiliza en el rostro. La acción cardiovascular aquí repercute tanto mineralocorticoides como glucocorticoides. Este efecto depende del estado previo del corazón, depende cómo está la edad del paciente, la secreción hormonal y la cantidad, la dosis que se le va a dar. Los mineralocorticoides lo que me va a hacer es que aumenta el volumen plasmático y el estado electrolítico y sube la presión arterial, va a producir hipertensión arterial. Y si hay hipofunción, más bien sería al revés, va a haber hipotensión, como el síndrome de Addison, que carece más bien de cortisol. Entonces, en una crisis addisoniana, más bien se administra glucocorticoides para irle subiendo la presión arterial. Siguiendo con la acción cardiovascular de los glucocorticoides, a veces tiene un efecto inotrópico positivo, eso quiere decir, ¿verdad?, que el corazón se va a contraer más, o tiene una acción antitóxica sobre el miocardio. Y a nivel de los vasitos, también me va a favorecer la reactividad a las catecolaminas, va a tener mejor función, y otras sustancias presoras. Inhibe el óxido nítrico sintasa. Entonces me va a disminuir los factores endógenos vasodilatadores que se ve en shock. Entonces me va a superar la hipotensión. A nivel musculoesquelético, en dosis muy aumentadas, produce catabolismo proteico en músculo. Como les digo, solamente en dosis prolongadas. Entonces va a haber atrofia, ¿verdad?, a nivel muscular. Va a disminuir la captación y utilización de la glucosa, estimula la degradación y inhibe síntesis de proteínas, además de disminuir la masa, ¿verdad?, el adelgazamiento, va a generar debilidad y fatiga, y va a disminuir la perfusión vascular del músculo, por lo tanto hay menor nutrición y desarrollo. Por eso ustedes van a ver que los bracitos y las piernas a nivel muscular van a estar atróficas, van a estar adelgazadas y a nivel de abdomen genera mucho acúmulo de grasa. A nivel de huesos, inhibe la formación ósea al suprimir la proliferación y activación de los osteoblastos. Recuerde que blastos estamos hablando de bebés, son células jóvenes de los huesitos. Disminuye la absorción de calcio en el intestino, entonces facilita su eliminación en riñón, por lo tanto, produce hiperactividad paratiroidea y estimulación osteoclástica. Clastos es que destruye
¿ok? Facilita la apoptosis de los osteoblastos, o sea, las células bebés, y también de los osteocitos. Y también inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces, en los chiquitos va a impedir que crezcan mucho, van a estar un poquito bajitos. Acción sobre otras hormonas, entonces en la fase de crecimiento, tanto de niños como adolescentes, me va a bloquear la acción de algunos estímulos sobre la liberación de la hormona de crecimiento. Entonces el niño, como les había dicho, ¿verdad? Van a estar bajitos. Se suma también una acción inhibitoria directa sobre los cartílagos en crecimiento. Recuerden que los niños es puro cartílago y se ve en las radiografías cuánto de cartílago queda un chiquito para saber si va a seguir creciendo. Estos son los condrocitos, las celulitas de los cartílagos. Entonces produce detención del crecimiento. También me va a inhibir otras hormonas hipofisarias en respuesta a sus estímulos específicos. Entonces me va a afectar, ¿verdad?, la hormona estimulante de tiroides en respuesta a la hormona liberadora de tiroides. También me afecta la parte de gonadotropinas en respuesta a la hormona liberadora de gonadotropina. Recuerden que en el cerebro tenemos abundantes receptores tanto para glucocorticoides como mineralocorticoides. Y recordar, ¿verdad?, que la carencia de cortisol nos lleva a la enfermedad de Addison y el exceso, generalmente por consumo medicamentoso, ¿verdad?, de cortisol, nos da el otro extremo que es la enfermedad de Cushing. Dentro de la enfermedad de Cushing, además de la obesidad centrípeta, quiere decir que obesidad acumulada en el abdomen, se puede ver estrías que son características de los pacientes con Cushing. La cara de luna llena, redondita, tiene también una jorobita en el cuello que le dicen joroba de búfalo. Hay adelgazamiento, ¿verdad?, de las extremidades, tanto de brazos como las piernas. Hay hipertrofia cardíaca por la alta presión que genera. También recuerden que puede producir insuficiencia también a nivel pancreático, resistencia insulínica. Entonces nos puede, si la persona tiende a padecer diabetes, puede precipitar la diabetes. Y en la parte de carencia de cortisol, más bien hay que darle cortisol a estos pacientes. Ellos tienden a hipotensarse, más bien no acumularía grasa con facilidad. También tendrían pigmentaciones excesivas, tanto en las mucosas orales y también manchas en la cara. Tiene problemas de pigmentación como vitiligo en estos casos. Seguimos con la parte de acción en el sistema nervioso central. Origina cuadros psiconeurológicos, sensación de bienestar, la parte placentera, euforia, cuadros psicóticos y la persona tendría un poco de manifestaciones psiquiátricas maniacales, me va a precipitar la parte hiperactiva maniacal, intranquilidad, insomnio, ansiedad, depresión. También las personas que tenían más ansiedad, mayor depresión, se le puede empeorar. También afecta la parte de fijación de memoria. Entonces, para la parte de aprendizaje, sí tendríamos también problemillas. La farmacocinética del medicamento. Por lo general tiene buena absorción vía oral. Tiene un tiempo máximo de acción como de 1 hora. Sales y ésteres solubles o insolubles se le aplica vía parenteral. También puede ser vía tópica. También tenemos en aerosol, en enemas, en cremas, en soluciones.
La vía tópica, la absorción es pequeñita, por lo tanto hay menor incidencia de efectos sistémicos o tóxicos. Cuando aplicamos en dermatitis, digamos a nivel de las manos, la dermatitis atópica, sí nos sirve bastante y se absorbe menos a nivel sistémico. En caso de asma se utiliza mucho más la vía inhalatoria. Se absorbe siempre a nivel sistémico, pero un poquito menos que si uno lo toma. Dentro de estas, recuerden que habíamos visto mucho más en clases, ¿verdad? Tenemos la fluticasona, budesonida, la becro y más. La incidencia hepática y renal aumenta la fracción libre y la actividad biológica. Si el riñón o el hígado está insuficiente, obviamente va a haber mayor toxicidad en los pacientes, entonces hay que disminuirle la cantidad. Y si el paciente tuviera hipertiroidismo, más bien el metabolismo muy acelerado, entonces más bien tiende a inductores enzimáticos, entonces va a degradar más el fármaco como la fenitoína o la rifampicina, entonces habría que subirle la concentración, la dosis al paciente. Acá están las tablas de algunos esteroides que se utilizan en el mercado y hay que agregarle algunas más, ¿verdad? Recuerden que la triamcinolona también está ahora en presentación inhalatoria. En este caso el Catson sí tiene las tablas más actualizadas. Yo creo que es 2 años un poco más viejo. Dentro de las reacciones adversas del medicamento, la parte mala, suprime la secreción endógena. Entonces recuerden que en dosis muy elevadas me va a inhibir la parte de la función de hipotálamo e hipófisis. Entonces inhibe la secreción de la hormona liberadora de corticoides y la adrenocorticotropina. Por lo tanto, me va a producir modificación en la hipófisis y en las suprarrenales. En dosis superaumentadas o por utilización de largo periodo, me va a producir inhibición, ¿verdad? Si dura menos de 7 a 10 días, no hay problemas. Entonces la función adrenal se va a recuperar. Por eso cuando se egresa al paciente con asma, se le da un tratamiento de aproximadamente 10 días. Si no pasa nada, se suspende el tratamiento. Si dura más de 2 semanas, va a haber cambios atróficos. Si se suspende tratamiento bruscamente, produce insuficiencia suprarrenal aguda. Por ende, hay que irle bajando la dosis paulatinamente. Si se prolonga el tratamiento, la secreción de adrenocorticotropina y el cortisol llega a normalizar en muchos meses, incluso hasta el año. Y se recupera la secreción basal diaria de cortisol, pero no va a responder normalmente a situaciones que necesita una secreción aguda aumentada. Ejemplo, cuando hay estrés, cuando se infecta el paciente o cuando hay quemaduras. Entonces, como medidas de prevención, no hay que suspender nunca los esteroides de manera brusca, hay que irlos reduciendo lentamente por semana. Digamos, si se bombeaba en la mañana y en la noche, entonces se va a reducir las veces de bombeo, entonces se pasa a la mañana, cuando el pico de cortisol está mucho más elevado. Entonces se ocuparía menor dosis para aplicar y después se va reduciendo no todos los días, sino día por medio y así a poquitos hasta disminuirlo. Entonces siempre cuando se va a administrar la primera vez, empezar con la menor dosis posible, pasar a tratamiento alternante en cuanto sea posible, más si estamos hablando de un chiquito. Si durante la fase de reducción o retirada de esteroides sobreviene una inflamación o infección o cirugía, hay que vigilar los signos de hipocorticalismo. También hay que ver el equilibrio hidrosalino y hay que irle aumentando temporalmente los esteroides mientras se recupera. Usar con preferencia los preparados de acción corta.
y administrar una única dosis por la mañana. Recordando entonces otras reacciones adversas, si se administra más de 100 miligramos al día de cortisol o su equivalente en cualquier esteroide que valga los 100 miligramos de cortisol, por más de 2 semanas me va a producir signos como aumento de peso, redistribución de la grasa, recuerden la cara de luna llena, a nivel de cuello, la joroba, el abdomen. Bueno, no hay que exagerar, ¿verdad? En 2 semanas no va a producir todo eso. Por lo general ya son consumo de meses. Va a producir acné, sí, esta es la parte fea de controlar el asma, que nos brotamos bastante. Retención de sodio y agua. Hipertensión arterial, hay que tener mucho cuidado con eso. Y las personas que tienden a diabetes, ¿verdad? Va a precipitarlo. Va a haber hiperlipemia. Los triglicéridos va a estar hasta el tope, ¿verdad? Osteoporosis, hay que tratarlos con vitamina D. Hay retención de crecimiento en los chiquitos, ¿se acuerdan? La parte de la hormona de crecimiento, la parte de osteoblastos, ¿verdad? Que disminuyen los bebés, aumenta la parte de osteoclastos, más bien nos ayuda a diferenciarse a osteoclastos, entonces es terrible. Adelgazamiento de la piel, se vuelve más frágil, entonces ante cualquier golpe, ¿verdad? Ya se le hace hematomas muy grandes y tiene problemas de cicatrización de heridas, pero a la vez lo utilizamos mucho, ¿verdad? A la hora de si la gente tiende a formar, ejemplo, abultamientos o exceso de tejido, ¿verdad? Que se puede ver como un queloide. Se utiliza mucho esto para desgastar estos queloides y quede estéticamente más bonito. Entonces se hace infiltraciones de triamcinolona en esos queloides y queda planito la cicatrización. Pero eso ya funciona con cicatrices ya formadas, ¿verdad? Cuando hay una úlcera, una herida abierta no se utiliza. Acá tenemos las contraindicaciones relativas o absolutas para la administración de glucocorticoides. Úlcera péptica se le dice que es relativa, pero en la medida de lo posible, como uno sabe que atrasa la cicatrización y genera atrofia, entonces puede perforar una úlcera, entonces sí hay que tener cuidado. Insuficiencia cardíaca congestiva, recuerde el aumento de presión arterial y todo eso, ¿verdad? Si tiene un corazón insuficiente o que no está trabajando bien o si tiene problemas, sí es mejor evitarlo. Las personas con presión alta, como ya habíamos dicho, las personas con diabetes y las personas que padecen osteoporosis, pero ya absolutas que no se puede, los glaucomas de ángulo abierto puede empeorar. O si tiene herpes simple oftálmico, obviamente tenemos una infección, vamos a inmunosuprimir con gotas, ¿verdad? Entonces no sería apropiado, se puede empeorar. Tuberculosis, si el paciente padece, pues obviamente no, estamos ante una infección y ocupamos todo el sistema inmune trabajando. Y las personas que padecen psicosis, recuerden que puede precipitar manía, entonces hay que tener cuidado porque la persona incluso se puede matar. Ahora sí, vamos con tratamiento. Se utiliza en pacientes que tienen problemas de producción de esteroides. Entonces, dentro de estas insuficiencia suprarrenal crónica, se le da tratamiento de sustitución. Insuficiencia suprarrenal aguda e hiperplasia suprarrenal congénita. Y para tratamiento de enfermedades no endocrinas, ya habíamos visto la asma, las enfermedades alérgicas, enfermedad vascular del colágeno, miastenia gravis, alteraciones hematológicas, oncológicas, enfermedades oculares, digamos si tiene una conjuntivitis alérgica, ¿verdad? Enfermedades gastrointestinales, excepto si son úlceras,
enfermedades hepáticas, mientras no sea hepatitis provocado por virus, no se le aplica porque puede empeorar. Hipercalcemias agudas, enfermedades neurológicas, enfermedades pulmonares, ya habíamos dicho asma, ¿verdad? Afectaciones dermatológicas, la dermatitis atópica, enfermedades renales, cardiovasculares, artritis reumatoide, la reacción del rechazo si hay trasplantes, ¿verdad? Antieméticos con tratamiento con antineoplásicos también funciona, ¿verdad? Como antivomitivo. Infiltraciones tópicas, como les había dicho en caso de queloides o para deformaciones, entonces alisaría bastante la cicatrización fea. En una insuficiencia suprarrenal crónica se le aplica no solamente cortisol, también se utilizan mineralocorticoides o como fluorocortisona o prednisona. Además de cortisol, se administra agentes inotrópicos como la dobutamina para ayudar al corazón. Y después de superar el episodio agudo, se continúa con tratamientos de cortisol. En la hiperplasia suprarrenal congénita tenemos diferentes tipos dependiendo del paciente. Si tenemos déficit en las enzimas sintetizadoras de las hormonas esteroideas, por lo tanto hay que aumentar la secreción de la adrenocorticotropina y va a haber reacción hiperplástica de las suprarrenales. Por ejemplo, si el paciente tiene carencia de la 21-hidroxilasa, va a estar el cortisol disminuido y va a estar aumentado la hidroxiprogesterona. Entonces se va a desviar a síntesis de testosterona. En caso de un hombre no importa, pero en caso de una mujer sí va a generar muchos problemas. Entonces se le da de tratamiento fludrocortisona. Hay que tener mucho cuidado con la dosificación porque me va a afectar en el crecimiento de los niños. Si el paciente tiene déficit de la 11-desoxicortisol o 11-desoxicorticosterona, que tiende a tener presión alta, o si tiene déficit de la 17-hidroxilación, va a aparecer hipogonadismo con hiperaldosteronismo. En estos casos se le da glucocorticoides para suprimir la secreción del ACTH. En este caso se le aplicaría cortisol. Tratamiento en enfermedades no endocrinas. Recuerde que el tratamiento más que todo lo usamos mucho para enfermedades atópicas o alérgicas. Entonces hablamos de edemas angioneuróticos, asma bronquial, rinitis alérgica, picaduras de insectos, enfermedad del suero, reacciones farmacológicas, urticarias, dermatitis por contacto. Se le pone esteroide que tarda mucho en actuar. Recuerde que es más para la fase crónica, por lo tanto, si estamos hablando de una reacción anafiláctica o edema angioneurótico, tenemos que poner primero adrenalina o EPI. En casos graves, entonces se le pone dosis muy aumentadas, ¿verdad? De metilprednisolona u otros esteroides vía intravenoso para que actúe lo más rápido posible. Sirve para tratamiento de enfermedades vasculares del colágeno. Tenemos arteritis de células gigantes, lupus eritematoso, síndromes mixtos de tejido conjuntivo, polimiositis, polimialgia reumática, artritis reumatoide, arteritis de la temporal. Recuerde que cada uno tiene otros medicamentos, no solamente se utiliza esteroides. En caso de lupus, esto aqueja más a las pacientes jóvenes, mujeres en edad reproductiva. Entonces tienen una peculiaridad que son las alas de mariposa manifestadas en la cara, son manchas rojas, van a tener problemas respiratorios, problemas de corazón,
problemas del riñón, artritis y síndrome de Raynaud en los dedos que se ponen como azulitos. Acá vemos la fase de lupus, que son las manchas rojizas en forma de alas de mariposa. Incluso lupus viene de esa palabra de mariposa. En caso de la miastenia gravis, es una enfermedad autoinmune que afecta a los receptores nicotínicos de la placa motora y suele acompañar de tumores tímicos. Se le trata además de esteroides, se trata con anticolinestéricos como el hidrofonio. Y después de verificar en estas personas cuando se le pone este tratamiento, sirve de diagnóstico, inmediatamente recupera el paciente, mejora los síntomas y después ya se le da tratamiento ya con anticolinestéricos ya de acción más prolongada. Tenemos la neostigmina, piridostigmina, ambenonio y se hace timectomía. A veces en estos pacientes se le da inmunosupresores, prednisona, azatioprina y ciclosporina. Los glucocorticoides también sirven para alteraciones hematológicas y oncológicas. Dentro de estas tenemos la anemia hemolítica adquirida, púrpura alérgica aguda, púrpura trombocitopénica idiopática, anemia hemolítica autoinmune, leucemia linfoblástica, linfomas, mieloma múltiple. Para las enfermedades oculares tenemos los coridios, o sea, gotas oftálmicas. Se aplica para uveitis aguda, conjuntivitis alérgica. Muchos de estos conjuntivitis, ¿verdad? No solo vienen con Dexa, digamos el esteroide vía tópica en gotas, sino también vienen con un antibiótico, por lo general neomicina, por si tenemos, además de la reacción alérgica, puede ser una mini infección, ¿verdad? Por suciedad. Entonces, para prevenir que se ponga más feíto el ojo, normalmente viene el esteroide con el antibiótico. También funciona para coloiditis, para neuritis óptica y está contraindicado, obviamente, ¿verdad? Si este conjuntivitis tiene herpes además, ok, entonces pueden producir más bien inmunosupresión, puede empeorar, ¿verdad? La infección. En caso de ulceraciones o abrasiones en el ojo, pues obviamente no, porque me va a demorar la cicatrización. Había una vez que llegó un paciente con abrasiones en el ojo provocado por estallido de huevo duro en microondas. A alguien se le ocurrió cocinar huevo duro en microondas y abrió repentinamente el microondas y se le clavó las cascaritas de huevo, ¿verdad? Se le estalló en la cara. Entonces, en estos casos de ulceraciones sí no se le aplicaría esteroides, pero sí lavado, mucho lavado y antibióticos. Para las enfermedades gastrointestinales, recuerden que si tiene gastritis, úlceras, eso no se aplica, pero para algunos problemas, ya sea de origen inmunitario, sí se le aplica. Colitis ulcerativa, ¿verdad? En crisis agudas y tóxicas que no responda a sulfasalacina, pues sí se le aplica. Sprue no tropical, se le pone prednisona y se suspende la comida a todo tipo de alimentación que contenga gluten, enteritis regional o enfermedad inflamatoria. Enfermedades hepáticas como necrosis hepática subaguda, hepatitis activa crónica, hepatitis provocada por alcohol, ¿verdad? Y si tiene alguna encefalopatía también, cirrosis no alcohólica. Recuerden que es todo tipo de hepatitis que sea de origen
inmunitario, inflamatorio, pero que no sea provocado por el virus de la hepatitis B o A, lo que sea. Otras enfermedades, hipercalcemias agudas. Recuerden que eliminaba el calcio, por eso el problema de la osteoporosis. Enfermedades neurológicas como lesión traumático de la médula espinal, esclerosis múltiple, edema cerebral vasogénico que está asociado a tumores y metástasis, y los esteroides se utilizan mucho en la parte oncológica. Enfermedades pulmonares, ya habíamos visto, ¿verdad? Asma bronquial, neumonía por aspiración, prevención de distrés respiratorio infantil, sarcoidosis, y también sirve para madurar los bebés. Digamos que las señoras se le va a venir el bebé un poquito antes, o ahora es preventivo, ¿verdad? Siempre se le coloca, se inyecta betametasona, ¿verdad? A nivel de los glúteos, y eso facilita que madure los pulmones del bebé y nace sin problemas respiratorios. A nivel dermatológico, tenemos la dermatitis atópica, más bien en una crisis cuando los dedos están bastante secos, dolorosos, agrietados. Se le pone betametasona, hidrocortisona, lo que da la caja. Entonces en la noche se lo aplica, se pone una especie de bolsa o guante, depende a que sea alérgico, ¿verdad? Si es alérgico al guante de látex, pues obviamente es mejor un guante de bolsa, de esas de plastiquillo que usan para servir sándwich, ¿verdad? Entonces al día siguiente amanece los dedos súper suavecitos y con menos dolor y con menos picazón. Y baja bastante la parte del eritema. Ok. También sirve para dermatosis, micosis fungoide, pénfigo, líquen plano, dermatitis seborreica. Para dermatitis seborreica se ha visto mucho para los pacientes que tienen como mini espinillitas, ¿verdad? Y se le ven como un poco grasientas, como puntitos amarillos en la zona de la barba, le afecta mucho a los hombres. Y ustedes ven eso, se puede aplicar esteroide, en este caso sí, en la cara, ¿verdad? Y obviamente en la noche. Y al día siguiente hay que lavárselo súper bien, porque con el contacto del sol también genera muchas manchas a nivel de la cara. Y no son manchas muy bonitas, ¿verdad? A veces en algunas personas se les hace manchas cafezuzcas, negruzcas. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con la hiperpigmentación. Pero para estas espinillitas que son tipo grasientas, seborreicas, ¿verdad? Como dice la palabra, funciona bastante bien la aplicación de esteroides ahí. Bueno, también para psoriasis, cerosis. En los casos de psoriasis se manifiesta mucho a nivel de la nuca, ¿verdad? Del cabello también, la parte de atrás. Entonces el paciente tiene mucha caspita, ¿verdad? Y se le caen los pellejitos de la cabeza en el cuello. Entonces con tratamiento también de esteroide a nivel tópico le ayuda mucho. También toman otros medicamentos, ¿verdad? No solamente aplican esteroides. Otros tratamientos para enfermedades renales como síndromes nefróticos, enfermedades cardiovasculares. Recuerden que no es el único tratamiento, ¿verdad? El esteroide sería el tratamiento como coadyuvante, ¿ok? Para shock anafiláctico, recuerden que no actúa tan rápido los esteroides. Shocks tóxicos, séptico, carditis reumática, pericarditis. Para artritis reumatoide, que no responde a los antiinflamatorios no esteroideos, y otros antiartríticos no más específicos, si no responden, pues también se le da esteroides. Recuerde que hay que ir alternando de medicamento a largo plazo, no es conveniente. Para las reacciones del rechazo en caso de trasplantes
Y como antieméticos, ¿verdad? Las personas que toman los antineoplásicos tienden a vomitar bastante, entonces les ayuda a prevenir los vómitos. Entonces sería Dexa, benzamidas y otros antieméticos en estos casos. Se utiliza también como infiltraciones tópicas para casos de artritis, sinovitis, capsulitis, todo terminado en itis, cuando es inflamación ayuda bastante. Entonces se infiltra, ¿verdad? A nivel de estas articulaciones el medicamento. Caso de tejidos blandos tenemos bursitis, tenosinovitis, peritendinitis, epicondritis y lesiones espinales. También les ayuda bastante. ¿Y dónde está contraindicado estas infiltraciones tópicas? ¿Verdad? Hay que usar tratamiento alternante, no siempre se utiliza eso, hay que ir cambiando. Para lesiones sépticas de piel, obviamente no podemos, ¿verdad? Podemos empeorar la infección, cualquier tipo de infección. Enfermedades inflamatorias crónicas o degenerativas, hay que tener también mucho cuidado. Tendinitis crónica por riesgo de rotura y le aplicamos eso, pues puede empeorar. Recuerden que hay problemas con la colágena, cicatrización, etcétera. Desgarros de tejido blando, entonces me va a alterar también la reparación, entonces estaría contraindicado. En esta lámina podemos ver diferentes efectos producidos por los esteroides. Espero que ya después de esta clase ya entiendan más o menos el significado de esta lámina. Lo pueden analizar, revisar y si hay algo que no queda claro, pues revisan el libro. Y eso sería. Muchas gracias.